Habíamos dejado para esta ocasión a Descartes porque dijimos que en él se presenta, digamos, como unos rasgos que vale la pena describir con calma para entender la repercusión que ha tenido, sobre todo en lo referente a nuestra experiencia de fe, ¿no? Que es, digamos, en lo que nos hemos querido concentrar. Entonces, lo que vemos es que, en efecto, Descartes lleva a cabo una transición desde una ética fundada en un orden que funciona ya en la realidad a una ética que considera que el orden es impuesto por la voluntad. ¿Se acuerdan que habíamos ya hablado de este voluntarismo, ¿no? Donde se va enfatizando la cuestión, digamos, o la dimensión voluntaria del ser humano para llevar a cabo la reformación de toda su persona, ¿no? La autodisciplina, dijimos, a través de la guía de la razón y la fuerza de la voluntad, ¿no? Dijimos que era como si tú quieres, puedes, ¿no? Se va como definiendo al ser humano como una fuerza de voluntad y adopta una perspectiva sistemáticamente mecanicista del universo material. Este es, digamos, como el primer paso. No digamos que ya con Descartes se forma un sistema en el cual la perspectiva o el modo de abordar la realidad va a cambiar de manera drástica, porque en primer lugar, para Descartes, las formas, o sea, las ideas, ¿no? Lo intangible y su expresión solo pertenecen al ámbito de la mente. O sea, en este caso, vamos a decirlo así, Descartes es el primero que va a poner un énfasis bastante fuerte en la cuestión mental, ¿no? Digamos así, en esta realidad que, a diferencia de Platón, por ejemplo, es inmaterial, pero Descartes ubica dentro de nuestra propia mente, ¿no? Digamos como nuestras creaciones mentales. Y la materia, por su parte, ha de ser explicada, según Descartes, como un puro mecanismo. Entonces, Descartes precisamente lo que lleva a cabo es un dualismo. Rompe, vamos a decirlo así, la realidad simbólica de la creación. Al entender, por una parte, que hay, digamos, como una doble sustancia. De hecho, él hablará de una doble sustancia, la res cogitans, que es el pensamiento, digamos, que se va a adjudicar a la mente, y la res extensa o la materia, cuyo funcionamiento para Descartes únicamente depende de las leyes mecánicas que la rigen, ¿no? O sea, digámoslo así, ha hecho como una división tajante del mundo. Hay un mundo de formas e ideas que, a diferencia de Platón, no estarían en un topus uranus, o sea, en un más allá al cual nos dirigimos, sino que estarían más bien en nosotros, en esta dimensión que no está precisamente relacionada con la dimensión material. O, para ponerlo en términos más claros, Descartes tal parece que hace una división tajante entre el alma y el cuerpo. Para Descartes, el cuerpo funciona solo mediante reglas mecánicas, o sea, es un mecanismo nada más, y el alma tendría una función, o mejor dicho, un funcionamiento distinto. De tal forma que, por ejemplo, para Descartes, la virtud consiste en la mente, es decir, en la forma de la voluntad. No digamos que para Descartes lo importante es que la mente es la forma de la voluntad. Es precisamente aquello que la va a definir y que además, de acuerdo con Descartes, ejerce un control soberano sobre el cuerpo y el ámbito de las cosas que surgen de la unión del alma y el cuerpo, en particular las pasiones. Entonces, si habíamos visto, por ejemplo, ya cómo en algún momento con el neoestoicismo se busca establecer una sociedad disciplinada, Descartes irá en esta línea y también buscará que en efecto las pasiones sean dominadas a través de un ejercicio voluntario guiado obviamente por la razón. Por eso para Descartes es muy importante que desencantemos al mundo, o sea, que se haga una distinción rigurosa entre la mente y el cuerpo y que releguemos todo el pensamiento y la significación solamente a lo intramental, a lo que después se va a conocer justamente como el solipsismo, el yo, que en latín precisamente va a adquirir el término de el cogito. Entonces, para Descartes hay esta división y lo importante es concentrarnos en lo intramental. Descartes va a desarrollar de esta forma una teoría de las pasiones bastante diferente de la de los estoicos. ¿Por qué en este caso en la cuestión de las pasiones? Porque
tienen relación con nuestra experiencia espiritual. Por ejemplo, para los estoicos, las pasiones eran opiniones falsas, eran doxa, que es, digamos, como la postura pues más ortodoxa de la escuela filosófica pagana, ¿no? Para los griegos, la doxa es una opinión infundada que carecería de fundamento porque no está basada precisamente en la episteme, es decir, en el conocimiento racional. Por eso para los estoicos, ¿no?, cuando alcanzamos la sabiduría, nos liberamos de ellas por completo, o sea, que desaparecen como las ilusiones que son, llegando a lo que los estoicos proponían como ataraxia. La ataraxia de los estoicos era la ausencia de las pasiones, o sea, la imperturbabilidad. Que nos diéramos cuenta que, por ejemplo, alegrarnos por ciertas situaciones o bien entristecernos por otras circunstancias era una mera ilusión. Era estar, digamos, todavía limitado o esclavizado al nivel de las pasiones. Había pues que superarlas. Descartes, vean, no entiende las pasiones en términos de lo que expresan, sino en términos de su función. O sea, para Descartes las pasiones, en este caso, estarían definidas por la función que desempeñan. Porque según Descartes, son respuestas de las que nos dota el Creador para ayudarnos a responder con el vigor apropiado a ciertas circunstancias apropiadas, ¿no? Aquí Descartes en algo tiene razón, porque nuestras pasiones, en efecto, como el nombre lo indica, son pasos a dar. Se requiere una fuerza motriz, por decirlo así, para que nosotros entremos en acción. Aquí, digamos, Descartes muestra su formación católica. Estudió con los jesuitas, en una escuela jesuita. ¿Él se dijo no católico después? No. ¿Nunca dijo eso? No. Lo criticaban fuertemente, pero él nunca renegó, al menos no abiertamente, aunque al menos sus posturas pues son muy poco ortodoxas, se entendían las implicaciones que conllevaba. Pero aquí lo que vemos, y esto es lo delicado, es que el objetivo de Descartes no es deshacernos de ellas, ¿no? Por ejemplo, los estoicos eso querían, deshacernos de las pasiones hasta terminar algo así como unas piezas de hierro insensibles, podemos decirlo así, inhumanas. Descartes no. Descartes lo que quiere es que las pongamos bajo el control instrumental de la razón, o sea, lo intramental. Podemos decirlo que en términos más recientes, tal parece que lo que Descartes está proponiendo es lo que hoy conoceríamos como el poder de la mente. Para Descartes lo fundamental es que todas nuestras pasiones, o sea, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, esté sometido precisamente a el poder mental, o sea, al poder interior del yo, a nuestra propia concentración mental. No, vuelvo a repetir, no son los términos de Descartes, estos términos son contemporáneos, pero sí van en esta dirección, o sea, tratar de poner el énfasis sobre todo a el dominio del cuerpo bajo la, digamos, como la disciplina mental, ¿no? La disciplina en este sentido racional. De tal manera que el punto crucial es que las pasiones son otra vez controladas por la voluntad. O sea, se vuelve a poner otra vez este énfasis fundamental en la voluntad, ¿no? Dice, por ejemplo, vean, dice Descartes, las almas más grandes tienen una forma de razonar tan fuerte y potente que aunque también ellas tienen pasiones, o sea, debilidades, e incluso a menudo pasiones más violentas que las comunes, su razón es siempre quien domina. Este es, digamos, como el resumen cartesiano, o sea, el resumen de Descartes. ¿Qué es lo que pasa con las almas más grandes? Que no sucumben a la, digamos, a su realidad inferior, o material, corporal, pasional, sino que su razón siempre se sobrepone a, por decirlo así, los embistes o los ataques de las pasiones que cada uno de nosotros posee. Y con este razonamiento, ¿qué es lo que diría Descartes que es? ¿Qué sería aquello que hace que un alma sea más grande que otra? Esto, ¿qué tanto se puede, digamos, sobreponer a partir de su razón?
Lo que entraría en juego es de qué manera estaría, por decirlo así, dirigiendo su voluntad a este objetivo. Entonces, lo que vemos, de acuerdo con Descartes, es que en lugar de deshacernos de las pasiones, basta con someterlas a la razón. Y una vez domesticadas, a veces son tanto más útiles cuanto más excesivas sean. ¿Por qué, digamos, era como importante dar como estas pinceladas, ¿no? Un poco de la aportación de Descartes? Porque lo que en efecto va a sufrir una transformación radical es la antropología subyacente, o sea, la comprensión misma del hombre. Esto es lo que en efecto Descartes va a desatar, ¿no? Va a transformar por completo la comprensión misma del ser humano, del hombre. Si algo vino a mover, digamos, o a remover fuertemente era la concepción tradicional del hombre. O sea, la cuestión en este sentido antropológica. Este es el punto culminante. O sea, no tiene tanto que ver con los planteamientos, por así decirlo, mecánicos. Él estudió, bueno, también era un gran matemático, hizo tratados de óptica, por ejemplo. Tiene un librito de las pasiones, donde, en último término, lo que hay de por medio es una transformación radical de la antropología, o sea, de nuestra propia autocomprensión, de lo que en realidad somos. Esto es lo fundamental. ¿Por qué? Vean, porque para Descartes, el hombre ya no sigue la inclinación de la naturaleza. Ya no. Para Descartes, el hombre impone un orden que solo puede alcanzarse a través del triunfo de la voluntad. Y la voluntad es dominación de la pasión y por ende victoria de la razón. Pues para Descartes, lo que más fundamental y esencialmente soy en tanto hombre es voluntad racional. ¿Y la gracia? Ese es uno de los primeros pasos. La gracia en este sentido ya ha quedado excluida. ¿Y se dio cuenta de eso? Yo supongo que sí. Digo, finalmente estos filósofos son lúcidos, ¿no? No son tontos. Puede que se hagan tontos, pero no lo son, en realidad. O sea, pero excluye esta parte. O sea, de antemano nos va a definir como una voluntad racional. En este caso, por ejemplo, la alegría, fíjense, es la certeza de haber vivido de acuerdo con mi dignidad como ser racional. Vean ahora, ¿de dónde va a brotar la alegría? De mi dignidad que obtengo al comportarme como ser racional, o sea, al dirigirme como una voluntad racional, al someter todas mis pasiones a mi razón, al vivir bajo el criterio que, digamos, la superioridad racional me va proponiendo. Si lo vamos entendiendo con lo que vimos anteriormente, podemos decir que una de las cosas que parece sugerir Descartes es: soy hombre mientras domino la voluntad y entonces me muestro como un hombre racional, o sea, también civilizado. Mientras no me dejo dominar por las pasiones y me dejo guiar por los criterios racionales. Entonces, esto lo que exige es que me gobierne la razón y triunfe mi voluntad. Es decir, fíjense, que todo lo que yo soy en tanto ser humano depende del autoconocimiento. Este es el punto central, ¿no? Esto es donde me parece que Charles Taylor da en el clavo. O sea, para Descartes todo va a depender, fíjense, ya no, por ejemplo, de la contemplación o de la oración, precisamente para salir de mí y poder recibir y abrirme a esta realidad sobrenatural, sino que ahora todo va a depender del autoconocimiento, o sea, del indagar en nosotros mismos, ¿no? La reflexión sobre uno mismo, detectar nuestras debilidades, activar la razón y obtener, digamos, la propulsión o el impulso de la voluntad. No sé si me explico. O sea, en pocas palabras, lo que nos está diciendo Descartes es que somos algo así como seres encapsulados y que nosotros seremos mejores en tanto mejor nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Qué implicaciones radicales tiene esto? Primero, da por hecho que nos podemos llegar a conocer completamente, como si nos hubiéramos creado a nosotros mismos. Somos nuestros propios dueños. Eso es como así piensa todo el mundo hoy. Por eso les decía que era importante detenerse en Descartes. Entonces, ahí es donde vemos uno de los grandes, digamos, como filtraciones o estos espíritus, ¿no?
que están golpeando con fuerza en estos momentos. O sea, en pocas palabras, una de las cosas que Descartes va precisamente, ¿no?, a promover es el aislamiento. Porque la reflexión, fíjense, voy a tratar de hacer un breve contraste, un poco para aclarar esto, ¿no? La reflexión, la palabra flexión es doblarse. La reflexión es redoblarse, o sea, entrar en mí, meterme en mí mismo. Entonces, la reflexión, en el caso de Descartes, es el yo mismo. Y este yo mismo se va a caracterizar por dos cosas en la antropología cartesiana. Uno, el yo mismo está aislado. Y dos, el yo mismo de Descartes, en este caso, se ha vuelto obsesivo consigo mismo. Es la terrible aceidad contra la cual luchó con todo, por ejemplo, Pavel Florensky. Es el ego. Entonces, el yo mismo no solo también está en este sentido aislado, también está, como nos enseñó Charles Taylor, desvinculado. ¿Por qué? Porque en este rango, por ejemplo, lo que va a definir mi vida ya no es la comunidad o los términos o criterios sociales que me definen como persona. Ahora me voy a tratar de definir a mí mismo. Es el yo soy. No sé si me explico. Sabemos que una de las formulaciones más clásicas de Descartes es el cogito ergo sum. Pienso, luego existo. ¿No? O sea, este pienso es reflexiono sobre mí y entonces puedo autoafirmarme. O sea, el autoconocimiento es volverse sobre sí, encapsularnos en nosotros mismos, desligándonos precisamente de todo lo demás. Entonces, podemos decir que en esta cuestión, radicalizándolo por supuesto, lo que Descartes parece definir en estos términos es algo así como lo siguiente: que no te importe lo demás, concéntrate en ti mismo. Esta es la cuestión, digamos, del autoconocimiento, lo cual se opondría a la antropología, vamos a decirlo así, más tradicional de la verdadera existencia. Porque la existencia significa salir de ti, no encerrarte en ti. Significa romper contigo, superarte a ti mismo. Al salir fuera de ti, por ejemplo, con una relación con la trascendencia, con Dios o en la oración, estás adquiriendo tu verdadera plenitud. Para Descartes esto ya no entra, ya no tiene ningún papel. Ahora vamos a hacer algo así como autosuficientes, autónomos. Ahora nosotros vamos a definir nuestras propias leyes. Y esto queda muy claro cuando Descartes, por ejemplo, al iniciar sus reglas del método, literalmente manda al carajo toda la tradición y dice: vamos a empezar de cero. Todo lo que se ha dado no interesa. Vamos a buscar, en este caso, un nuevo principio. ¿No es como la psicología actual? En parte. O sea, como que el énfasis antropológico de Descartes es el humanismo, ¿no? Todo está dentro de nosotros. ¿Y dónde? En lo mental. Así como hoy hay personas que en este sentido cartesiano, por ejemplo, consideran que hay muchas realidades que son alteraciones mentales y que no ha puesto la fuerza de voluntad suficiente para poder corregirse o poder, en este sentido, progresar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que están convencidas que la depresión no existe, que la depresión únicamente es una alteración bioquímica, por ejemplo. O sea, es un trastorno mental, está dentro de él. No sé, o sea, es un encierro. Es el yo, es precisamente el cogito. ¿Qué es lo que va a dirigir esto? Fíjense, que entonces aquí la motivación clave son las exigencias que se me imponen por mi condición de ser racional y la respectiva satisfacción de haber vivido de acuerdo con la dignidad de esta posición, lo cual ciertamente no depende ya para nada de mi relación con el prójimo, por ejemplo.
Aquí es donde entran los detalles delicados, donde nosotros podemos valorar nuestra relación con Dios sin equivocación alguna en nuestra relación con el prójimo. Así de sencillo, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho cuando San Juan lo dice. El que dice que ama a Dios pero no ama a su prójimo, miente. No, o sea, en seco, miente. Es lo que aquí está haciendo Descartes, al contrario. Lo que está diciendo es, ahora lo importante no son los demás, eres tú solo. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si uno sigue este planteamiento, la reflexión del yo mismo, ¿hacia dónde nos va conduciendo? A la soledad. O sea, a una de las enfermedades más graves de estos tiempos, que se llama el subjetivismo. Eso también contribuyó Kant bastante, ¿no? Pero Kant vendrá después. Mucho después. Kant lo que va a hacer es ya como ponerle la cereza al pastel, darle un sistema y ya plantearlo, digamos, como una alternativa insuperable, ¿no? Pero el inicio viene en Descartes. Por eso para muchos, el padre de la modernidad es Descartes. Aunque Hegel es mucho más penetrante y dice, no, el padre de la modernidad no es Descartes, es Lutero. Y es cierto, o sea, el propio Hegel lo va a reconocer, no es Descartes. Pero aquí lo que quiero que vean es que esta soledad es hacia lo que va conduciendo la postura cartesiana, porque ahora, por ejemplo, tendemos muy fácilmente a definir la realidad en términos subjetivos. O sea, hoy somos enteramente subjetivos. Por eso es que no fue tan difícil volvernos también sumamente relativistas. Porque le damos un peso total a nuestras propias impresiones o posturas ante la vida, ¿no? Y suponemos que esta postura, en este sentido, es algo radicalmente incuestionable para cada quien. O sea, ¿qué es lo que va a promover Descartes en este sentido? Como un encapsulamiento en nosotros. Empezar a indagar siempre sobre nosotros, llegando al punto pues ya prácticamente ridículo de estos tiempos contemporáneos, donde hay gente que afirma que si nosotros, por ejemplo, usáramos el 100% de nuestro cerebro, haríamos maravillas. Pero como nada más usamos el 5, 10, 15, 20%, pues somos unos seres bastante mediocres y limitados. Pero si no, volaríamos a China en un segundo, viajaríamos a otras galaxias, romperíamos las barreras del tiempo y el espacio, o sea, por ilusionismo. Exactamente. Exactamente. Lo mismo que pasa, exactamente. En Lucy, ese es el planteamiento. Pero también está en la película Sin Límites, ¿no? O sea, aquí es donde donde se rompe, digamos, el esquema de lo real, precisamente a partir de la subjetividad. Que para nosotros hoy en día el subjetivismo puede darse en todos los ámbitos, pero especialmente entendemos un subjetivismo de lo mental y también un subjetivismo, vamos a decirlo así, de lo emocional. De tal manera que hemos llegado a veces a considerar, como dijera Heidegger en algún momento, que el mundo es según mi estado de ánimo, por poner un caso. ¿No sería como parecido a la filosofía de Protágoras? No. El hombre también las cosas. No, porque lo va diciendo como en otros términos, como un sofista, digamos, como una argumentación que cuestione algo en particular. Aquí se trata de una cuestión antropológica. O sea, en esta cuestión antropológica, lo primero que en efecto empezará a sobresalir es esta soledad, este aislamiento, distanciamiento. ¿Y por qué se desvían? El yo puedo, ¿cuál? Descartes. Por orgullo. Y lo vamos a ver aquí adelantito, exactamente. Lo vamos a ver aquí. O sea, el primer punto, digamos, que destaca, por eso lo mencioné, es el no tomar en cuenta el avance previo que se ha tenido, el querer empezar en cero desde mí mismo, ¿no? O sea, desde el yo, desde el ego, que ya una vez dimos una clase donde me parece que explicamos, y espero que no se les haya olvidado, la diferencia fundamental entre el yo y el ego. Dijimos, el ego es egoísmo, el ego solo piensa en sí, en cambio el yo es una vocación, es la realización de una persona.
porque es la imagen y semejanza con el Creador. Lo vemos desde la Escritura, ¿no? Dice Moisés, ¿quién me manda? Yo soy, ¿no? Este yo es una vocación que debemos alcanzar. Vamos, el yo es lo más humano de la humanidad. Eso es un yo. Hoy hemos confundido, tergiversado los términos, a mi entender, debido al señor Freud, que todo lo entiende a partir del prisma del ego. Entonces cree que todo va a estar definido en base al ego, ¿no? Y por eso va a hablar del superego y etcétera, etcétera. Pero el yo, para que una persona diga yo, es porque ha obtenido o alcanzado lo más humano de la humanidad. Es romper, el yo es ruptura con el ego. Eso es lo primero que hay que definir. Eso es un yo. Hoy por eso lo que vemos es que no hay yos, hay egos de todo tipo, que los vivimos, digamos, de manera bastante habitual. Entonces, como dice Descartes, ¿no? Lo que vemos es que lo importante ya no es la sensación de estar en consonancia con la naturaleza, o sea, la nuestra y o la del cosmos, sino nuestro propio valor intrínseco, o sea, algo claramente autorreferencial. Es perder de vista todo lo demás, o sea, es ceguera. Ese es el subjetivismo. Eso es el subjetivismo, o sea, esta soledad además nos va a producir ceguera, porque a través de esta ceguera lo que obtenemos es perder de vista todo lo demás. Y ahorita les voy a dar el ejemplo más radical de esta ceguera. ¿Dónde vemos, por ejemplo, plenamente realizado el subjetivismo? En la locura. Los que verdaderamente están trastornados, o sea, los genuinos subjetivistas, están en un manicomio. Tan es así que están encapsulados en su propia realidad. Ellos pueden ver ardillas en las mesas aunque nadie más los vea. No sé si vieron esta película de Una mente brillante, la que estamos comentando ahora en películas, ¿no? Donde es el que ganó el premio Nobel de Economía. Llega un momento en el que para poder superar su trastorno tiene que entender la objetividad. ¿Cómo lo hacía? Por ejemplo, si alguien llegaba y lo saludaba y estaba con alguien, le decía, ¿lo ves? Sí, ok, entonces sí. O sea, salir de ti mismo. Este es uno, digamos, de los pasos más graves que Descartes da en un camino equivocado. Y que se ha seguido desarrollando, porque en último término lo grave con esta antropología es que se lleva a cabo una ruptura de la comunidad-comunión. Antes se piensa más en términos colectivos, o sea, en términos comunitarios. Hay un nosotros de por medio. Ahora no. Ahora hay más bien un yo, un ego, aislado de todo lo demás, que solo ve por lo suyo, ¿no? Cada quien lo suyo. Esto es lo que nos ha hecho perder, por ejemplo, de vista, lo que dijimos, ¿no? Perder de vista todo lo demás, pero en este caso en particular, la dimensión fundamentalmente social que cada uno de nosotros posee. Al grado de que hoy suponemos que vivimos aislados y que lo que los demás hagan o yo haga no va a repercutir en la gente que me rodea, ¿no? Hoy hay muchos jóvenes que dicen, ¿qué te importa? Es mi vida. Como si eso no repercutiera, ¿no? Es tanto como si una persona en un lugar cerrado, ¿no?, se hiciera del baño y dijera, ¿qué te importa? Es mi mierda. Cuando a todos ya nos perfumó. O sea, no podemos seguir viviendo en este engaño. Todo lo que hacemos repercute para bien o para mal en todos los demás, de una o de otra manera. Puede ser de manera directa o de manera indirecta, pero siempre va a repercutir. ¿Por qué? Porque en el principio creó Dios al hombre y la mujer. El hombre y la mujer son las dimensiones fundamentales de la humanidad. No son seres aislados. Tan es así que por eso el Señor toma a Eva o saca a Eva de la costilla de Adán para decir que están implicados. No sé si me explico esto. O sea, para ver que están implicados, que están relacionados, que no están aislados, que están comprometidos el uno con ¿qué? Con el otro. De tal manera que entonces justamente lo que está haciendo Descartes es ir en contra de la dimensión profunda de la verdad, o sea, de la comunión.
de la realidad profunda en la cual está compenetrada la realidad misma. Por ejemplo, pongamos un caso muy sencillo. Sabemos que para que a lo mejor una planta o un árbol crezca, requiere la intervención de otros elementos: sol, agua, viento, tierra, nutrientes, lombrices, ¿no?, que aireen las raíces, que nos estanquen, bla, 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 bla. O sea, hay muchos elementos relacionados. ¿Por qué? Porque todo lo creado ha sido creado en comunión. Y para empezar, en una comunión con su propio creador. Y obviamente con las demás criaturas, de una o de otra manera. Entonces, cuando Descartes propone la autorreferencialidad, o sea, la reflexión, el subjetivismo, está atentando contra la esencia fundamental de la realidad creada, que está basada en la comunidad comunión. Y lo va a hacer apelando al control racional, a la ética del control racional, que para nosotros resulta ser sumamente halagador. ¿Por qué? Porque lo que estimula, y vamos a decirlo de una vez como es, lo que estimula es nuestra propia soberbia, es nuestra arrogancia. En esto está basado tanto Descartes como Lutero, muchos otros. Pero nada más quiero mencionar los que ahorita hemos visto, ya bien. Tanto Lutero como Descartes en algo parecen estar basados, y es en la arrogancia. La arrogancia que se basa, por ejemplo, en la autosuficiencia y en el perder de vista todo lo demás. Esta arrogancia, digamos, o esta ceguera mental, emocional, que nos lleva a darnos cuenta de las terribles injusticias que hoy se padecen en el mundo entero. Por ejemplo, digamos la verdad, hoy cuánta gente inocente muere a causa de la avaricia, ¿no? O digamos, de este afán de riqueza desmedido y poder de unos cuantos, sin importarles absolutamente nada, ¿no? Aquí ya no entra de por medio, digamos, esta visión comunitaria. Hoy cada quien solamente, al parecer, busca ver por lo suyo. Esto es lo que nos está destruyendo. Esto es, digamos, lo que en efecto nos está a nosotros destruyendo. El problema es que esto ha pasado a formar parte del repertorio esencial de las definiciones de la identidad moderna. El conocerse a uno mismo, ponerse en marcha, el no tomar en cuenta todo lo demás, etcétera, etcétera, etcétera. Únicamente concentrarte en tus propios intereses. O sea, quedar, vamos a decirlo así, encapsulado en tu propio ego. Estas son las líneas que de fondo se están moviendo para definir nuestra actual identidad. O sea, la manera en la cual, por ejemplo, nos definimos a nosotros mismos, de manera autorreferencial. Y esto se ve, por ejemplo, muy bien cuando se establecen preguntas muy básicas. Por ejemplo, si a una persona le preguntas, ¿quién eres?, verás que no tiene una respuesta clara. Por lo regular pondrá cara de sorprendida, ¿no?, como si le hubieras hecho una pregunta en un idioma que jamás ha escuchado. Y te puedes decir, bueno, pues soy tal, y te dice su nombre, su profesión, o sus gustos, o lo que sea, pero no da en el blanco. ¿Por qué? Porque va en esta cuestión referencial. ¿Quiénes realmente saben quiénes somos? Los demás, no uno mismo. Por eso les decía que nuestro verdadero termómetro, ¿no?, en nuestra realidad humana, siempre es la comunidad a la cual pertenecemos. Por ejemplo, puede ser que una persona diga que es muy buena. Vamos a ver qué dicen los demás. Vamos a ver. Él puede caer en una ilusión. E incluso, por ejemplo, en una ilusión drástica sobre sí mismo. ¿Qué es lo que quiere hacer el Pare de Sufrir, el Club de los Optimistas y todas estas terapias mentalistas de los tiempos contemporáneos? No, eres hermosa, preciosa, tú ve, peínate, disfruta, eres linda, te ves bien, que no te interese, lo que pasa es que la gente no comprende tu belleza, ¿no? No eres gorda, lo que pasa es que, digamos que estás llena de vida, ¿no? Pero a ti que no te interese, tú. Entonces hay gente que dice, a mí me gusta. Y no me importa, y no me interesa, y yo lo quiero, yo lo hago. O sea, ¿por qué? Porque, vuelvo a insistir, estamos ya confundidos y llegamos a suponer que lo único relevante es lo autorreferencial. Y ahí es cuando nos engañamos. Acuérdense, cuando uno quiere hacer las cosas por sí mismo, siempre se equivoca. Por eso, dicho sea de paso, en términos espirituales, lo peor que podemos hacer
es no buscar a alguien para hablarle de una situación concreta, sobre todo en una cuestión de tentación. Eso es lo peor que podemos hacer. Por ejemplo, si estoy teniendo una tentación, no expresarla y quererla resolver por mis propios medios. Por eso, a pesar de esta falsa definición de lo que somos, o sea, de la identidad moderna, seguimos teniendo o sintiendo o experimentando la necesidad de hablar con alguien, de que alguien nos escuche, de entrar nuevamente en diálogo, de salir de nosotros para obtener criterios, ¿no? Criterios de seguimiento. Hoy por eso, y eso es lo que también quería recordar, es una de las cosas que más ha perjudicado nuestra experiencia de fe, el aislamiento. Una, el creer o suponer que yo sí me conozco a mí mismo, porque es falso. Acuérdense lo que nos dijo Florensky. A lo mejor nosotros nos escandalizamos de una persona que violó y mató a muchas personas, de la manera más drástica que quieran. Dice, pero si nosotros hubiéramos estado en esas circunstancias, probablemente hubiéramos hecho lo mismo o algo peor. Seamos sinceros. Porque tendemos a engañarnos o a creernos inocentes palomitas, hasta que nos ponen el polígrafo y nos atoran re bien. No, o sea, podemos tener o generar una idea falsa sobre nosotros. Porque, vuelvo a repetir, el subjetivismo es ceguera. A lo que nos va a llevar precisamente es a la ceguera. Y esto es justamente lo que hay que romper. De tal manera que entonces esto trajo consigo básicamente tres cosas fundamentales. Uno, la aparición de una actitud desconectada que conduce al trazado de fronteras. ¿Cuáles son las fronteras? Lo mío, lo que dicte mi interés, lo que a mí, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en casa y hay un familiar enfermo y yo estoy en mi cuarto haciendo ejercicio, fitness o pilates o no sé qué otra cosa, con su música zumba, eso me gusta más, zumba, ¿no? Con merengue o un ritmo pegajoso y fuerte. Entonces van y me tocan y me dicen, bájale. Pero en mis fronteras algo está claro, ¿no? Porque es mi ejercicio, es mi cuarto, entonces aquí nadie entra y listo, no me importa. O lo mismo pasa con un vecino. Oye, mira, estoy en eso, pues que es mi casa. Y aquí yo hago lo que quiera. Cuando una convivencia se basa en la subjetividad, se vuelve tremendamente destructiva. Porque no hay aperturas. O sea, lo que hemos trazado son fronteras. ¿Y qué es, dicho sea de paso, la catolicidad? La desaparición de estas fronteras. Entonces, 2, un abandono de ciertas modalidades de intimidad. Esto es bien importante, lo vamos a ver en la cuestión también corporal. O sea, este abandono en las modalidades de intimidad quiere decir que nos hemos vuelto extremadamente introvertidos. Nos cuesta muchísimo trabajo manifestar nuestra cuestión interna, nuestra interioridad, porque son las fronteras dentro de las cuales definimos nuestra propia identidad. Y 3, hemos tomado incluso distancia de ciertas funciones corporales. Vean hasta qué grado ha repercutido. Antes, por ejemplo, se hablaba del ósculo de la paz, el beso de la paz. ¿Saben dónde se daba? En la boca. Ese era el beso de la paz. Había una real ¿qué? Cercanía. Hay un contacto. Aquí no hay contacto. Aquí hay desvinculación. Aquí hay separación. Aquí literalmente lo que hay es distancia, ¿no? Aislamiento. Por ejemplo, ciertamente nos ubicamos en una relación de intimidad con alguien cuando hay una corriente de afecto con él. Es decir, cuando las barreras que nos separan se derriban y podemos sentir las emociones del otro. Este es el tipo de relación que solemos mantener con familiares y amigos, ¿no? Se derriban las fronteras y, por ejemplo, yo sé que a lo mejor, estando entre familiares y amigos, yo puedo acercarme y abrazar a alguien, ¿no? O tocarlo, o acariciarlo. En este sentido familiar se derriban estas fronteras.
Dice, y estas relaciones son cruciales porque en nuestra primera infancia y niñez el reconocimiento de la necesidad de progresar y convertirse en un ser humano depende del establecimiento de relaciones íntimas, o sea, de conexiones sociales, o sea, de vínculos, y no de ausencia de vínculos. Esto, digamos, en este primer punto. Pero si nos vemos privados de esto, será imposible llegar a saber quién soy, o bien nuestro mundo va a dejar de funcionar. Porque quedamos, vuelvo a repetir, enceguecidos. Es como si a una persona le pusiéramos una venda en los ojos y le dijéramos que vaya por la vida. No sabría dónde va. Se han roto, digamos, estas conexiones. Entonces, nuestra identidad, por ejemplo, nuestro sentido de lo que es realmente importante, puede seguir vinculado de modo fundamental con ciertas relaciones. Es decir, al tener un modelo a seguir, por ejemplo, un héroe, un santo, un gurú, etc. Hay una referencia. ¿Qué es lo que hace la postura de Descartes? Anula estas referencias. De hecho, se tratan efectivamente de relaciones definitorias. Y no obstante, Descartes anula estas relaciones definitorias. Para Descartes, el hombre, ¿no?, en pocas palabras, puede basarse en la desconexión, en la autorreferencialidad, o en lo que Pavel Florensky llamaba la aceidad, o lo que fenomenólogos contemporáneos llaman la mismidad. Por eso lo que dicen los protestantes, el santo es santo para él. Exactamente, ¿no? Cuando no se da cuenta que en realidad nosotros pensamos que un santo es alguien muy bendecido del Señor. Pero en realidad, los más bendecidos son los demás, porque el santo ha recibido del Señor para ellos, ha sido enviado para ellos. En realidad, el santo es más para los demás que para sí mismo. Aquí habría, digamos, como una distinción importante. Entonces, vean, llevado al límite, el mandato sería este, en el caso de Descartes, que es lo importante. En la medida de lo posible, confía en ti mismo. Hoy, les pregunto, ¿no vivimos un mundo plenamente infestado, intoxicado de desconfianza? Hoy, ¿cuánta gente te dice, mira, en el mundo no puedes confiar en nadie, ¿no? No puedes basarte en nadie. Al grado de que si una persona la he conocido muy poco, vamos a suponer que la conocí hoy en una reunión o qué sé yo, y al siguiente día la vuelvo a ver y me dice, estoy enamorado de ti, no le creo. Y pondríamos criterios según la razón, es muy poco tiempo, como si el tiempo jugara una labor en el ámbito, por ejemplo, del enamoramiento. Ninguno de nosotros, si se ha enamorado, ha dicho, a ver, espérame, ya, a partir de ahorita, a partir de hace un segundo, ya me enamoré de ti. ¿No? De hecho, llevo 24 horas, 37 minutos y 19 segundos que te amo. No hay esta referencia, no lo creeríamos. Por ejemplo, si los papás de repente ven que los hijos han tenido un cambio de actitud, no confían en la bondad del hijo. De antemano entrarían con criterios de sospecha. Este algo quiere. O sea, de antemano es, confía en ti, o sea, no hay nada. O quizá relaciónate solo con Dios. Nada más. No apeles a los demás, no hay los otros. O sea, y este es como un criterio muy grave, porque este yo mismo, además de soledad, ceguera, es ante todo, y esto es lo más delicado, anulación. Anulación de todo y de todos. No existen los otros. Los otros finalmente han desaparecido. Y esto es algo grave en la experiencia de la fe. Porque en la experiencia de la fe, los otros son primarios. Debemos de aprender que a la luz de la verdad, cada uno de nosotros es secundario, no es primario. Lo primario es el otro. Yo soy secundario. Al grado de que, aunque a mí me toque hacer algo, puede ser que aunque yo no lo haga, alguien más lo hará. Tarde o temprano. O sea, no soy primario, soy secundario, soy segundo. Vengo después. Primero eres tú, ¿no? Digamos, en este sentido cordial. Hoy lo podemos ver, pongamos un caso muy básico, ¿no? Y lo vemos con la ceguera, lo que provoca la relación. En el tránsito, en una ciudad complicada como esta. Están viendo que hay tráfico,
ya cambió el rojo y se pasa. Ni avanzó ni dejó pasar. Ese es un ejemplo cotidiano. Ahí se ve la anulación, no les importa. Por eso es que nos hemos vuelto tan insensibles a las realidades que nos rodean. Por eso hemos dado clases de Bauman. Por eso hemos estado tratando de quitar la venda con la cual estamos enceguecidos, o sea, las tinieblas del error. No son gratuitas estas clases, por aquí mi compañero lo sabe muy bien, ¿no? Van con este propósito. Por eso es que también no nos percatamos de todo lo que puede conllevar cada acción que nosotros realizamos o que dejamos de realizar. Miren, cada acción buena que hacemos beneficia a multitud de almas. Pero multitud. Cada acción buena que no hacemos perjudica a multitud de almas. Por eso ya lo habíamos dicho con Florensky. Nuestra responsabilidad espiritual es enorme, de cada uno de nosotros, pero enorme. No podemos suponer que mi acción solo aquí va a llegar, sino que repercute. ¿Por qué? Porque estamos, como les dije, vinculados. Un ejemplo sencillo, si en una familia un hijo empieza a atravesar problemas o empieza a andar por malos pasos, repercute en toda la familia. Y no solo en la familia, fuera de la familia. ¿Qué hay de los novios? Por ejemplo, de las hijas de la familia o de las novias de los hijos y de los papás de estos novios y de los vecinos con los que platican y después de esto con lo que transmiten. O sea, literalmente se vuelve un contagio. Por eso es que les decía que se convierte en anulación. Nos vamos a tratar de quedar en último término con nosotros mismos. Y esto es lo que pasó en cierta medida con la postura protestante. Si la fe es lo que me salva, y yo digo que tengo fe en Cristo, pero la fe es lo que me salva, entonces no necesito a Cristo. Puedo tener fe en mí mismo. Se transforma nuevamente en algo autorreferencial, ¿no? Entonces, por eso dice Taylor que aquí lo peligroso es que en este caso todas las relaciones definitorias están destinadas a quedar anuladas. ¿Dónde quedan los padres? ¿Dónde queda la gente que nos rodea? Y vamos a decirlo abiertamente, ¿dónde queda la cercanía de Dios en nuestras vidas? Dios siempre se va a acercar a nosotros a través de alguien más, a través del prójimo. Y a veces lo que no captamos es que la cercanía de Dios se puede dar de una manera no comprensible, pero siempre a través de alguien más. ¿Qué pasa si cada uno solo vive para sí mismo? Que es a veces hacia lo que está llevando al aislamiento, ¿no? Que dijimos también en este sentido, el uso indebido de las nuevas tecnologías. ¿Sabían que en Londres se hizo un estudio en este año 2015 y se percataron que el 85% de los actuales divorcios es por el uso de las redes sociales y las tecnologías? La gente no se habla, está aislada. No sé si han ido a un restaurante y toda la gente está en sus celulares, en la misma mesa, uno por acá. No se hablan, ya no hay comunicación, están como aislados en ellos mismos, en sus mundos, y siempre estar en las redes sociales nos genera un mundo ficticio, ¿no? Uno puede subir una foto en Facebook, ¿no? Como a veces lo quieren hacer para dar una impresión de un mundo peculiar, ¿no? ¿O no? Por eso el Papa Francisco decía, apaguen las televisiones, las tablets y pónganse a platicar. Es más, si hiciéramos un experimento social y pusiéramos a una familia en una sala, sin teléfonos, sin tablets, sin televisión, verían qué incómodos se sentirían. No sabrían de qué hablar, qué decirse, cómo actuar, cómo vincularse, cómo relacionarse, ¿no? Por eso utilizamos a veces las tecnologías como una vía de fuga, porque va muy bien con esta cuestión de aislamiento. ¿Vamos? Vean cómo lo fundamental entonces es la manera en la cual la concepción del hombre se ha transformado, ¿no? La concepción, digamos, de nuestra identidad. Entonces, lo que vemos es que lo que se destaca es una especie de confianza total en uno mismo, de autosuficiencia, de autarquía, de autonomía, que de hecho está ya presente en la raíz misma del método cartesiano.
solo yo. Y acuérdense lo que nos dijo Pavel Florensky. En el infierno se grita siempre, 3 no es 3, Solo yo. solo yo. Aquí se nota ese eco, solo yo. Una confianza total en uno mismo. Entonces, por eso dice Taylor que la disciplina desconectada apunta pues a la configuración de una nueva experiencia del yo, en la cual éste tiene un telos, o sea, un fin, una finalidad de autarquía, el sí mismo. Autarquía significa autorigen, el origen propio, el sí mismo. Hay gente que en efecto considera que todo se lo debe a sí mismo, que todo lo ha obtenido por sí mismo, y que si algo quiere conseguir, lo tiene que hacer por sí mismo. ¿O no? Somos bien calvinistas. Aquí es donde conecta bastante bien. Y luego decimos que Dios no me ayuda, pero pues no me dejo, ¿no? Para mí lo importante es ver que me he disciplinado, ¿no? Me he fregado tantos años, ¿no? Para obtenerlo. Y si vemos que alguien lo obtiene de la nada, nos enoja. No lo aceptaríamos. ¿Y por qué? Porque detrás de este sí mismo también hay un profundo egoísmo. Este egoísmo que no tolera que alguien más tenga o haga o diga algo diferente a él. Es lo que nos explicó Pavel Florensky. Cuando dijo el ego, ¿se acuerdan de A igual a A? No tolera otra cosa que no sea él mismo, el sí mismo, el yo mismo, lo que yo considero. Exactamente. Exactamente. Ahí entra Caín. ¿Se acuerdan ante la ofrenda de Abel? Ahí entra, ¿por qué él sí y yo no? ¿O no es esto, digamos, la base de nuestras actuales rivalidades? Plantémonos una pregunta muy sincera, fíjense, para que vean nuestra experiencia de fe. ¿Cuál es nuestra reacción si sabemos que a una persona, por ejemplo, le han regalado algo muy grande? Envidia. ¿Cuál es nuestra reacción? Por ejemplo, saber que a alguien le regalaron una casa o un auto o unas vacaciones o lo que sea. Y más si no ha hecho nada para merecerlo. O sea, lo que queremos precisamente es ocupar el primer puesto. Por eso Jesús es tan incisivo con esta postura. ¿Se acuerdan? El que quiera ser el primero, que sea el último, que renuncie a sí mismo. Y aquí no, porque aquí en último término, tal parece que lo fundamental es que se trata todo esto de una autoafirmación, ¿no? Entonces, dice Taylor, por tanto, los espacios entre los seres humanos o relaciones definitorias ya no son importantes, ni necesarios, ni relevantes. Incluso nuestras grandes emociones o sensaciones son únicamente internas. Están dentro de mí, me pertenecen a mí. ¿Cómo se van a desarrollar? Hay ruptura. El prójimo es el que me ayuda a desarrollar. Pensé que desde aquí. Sí. Eso es lo que dije cuando te fuiste. O sea, ¿dónde está nuestra identidad? En los demás. En nuestra relación ordinaria con los demás. Ahí está nuestra identidad. Porque es a través de los demás donde podemos destacar tanto lo mejor como lo peor de nosotros. Ahí, en situaciones ordinarias de la vida. Aquí esto se ha anulado. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? A la demencia. A la demencia total de ya no saber ni quiénes somos porque estoy encerrado en mí. Estoy enceguecido en mí mismo. ¿Y qué es lo que destaca? Esa soledad orgullosa del yo que define en gran medida nuestra experiencia moderna de lo que somos en tantos seres humanos. Y esto es muy delicado. Porque esta soledad orgullosa del yo es, digamos, completamente opuesta a la salvación del Señor. Ahora, por ejemplo, muchos de nosotros no queremos ser salvados. Queremos salvarnos por cuenta propia. Por eso mucha gente busca hacer muchas buenas obras, ¿no? Destacar, hacer, realizar, poner en marcha, ¿no? Poner manos a la obra. Y no aceptar la salvación del Señor. Y además, la salvación del Señor tal y como el Señor nos la ha dado.
Este es como el criterio fundamental, porque así nos hemos quedado de fondo, digamos en términos espirituales, ¿no? Como infectados por esta soledad orgullosa del yo, donde las relaciones verdaderamente definitorias ya no existen. O sea, nuestras verdaderas convivencias o comuniones con el prójimo, tal parece que han quedado por completo borradas. Y esto también en parte hoy se fomenta a través de la vida consumo en la cual vivimos, como Bauman ya nos ha explicado. Lo importante, por ejemplo, es que tú obtengas un producto sin que te des cuenta lo que hay realmente detrás de este producto. Por ejemplo, los daños que se pueden producir a grandes áreas de nuestra naturaleza, la contaminación inmensa que se puede generar, o las injusticias sociales que se pueden, en este caso también, por ejemplo, promover. Lo importante es que tú quedes autosatisfecho, autocomplacencia, autoafirmación. Que tú lo tengas sin que lo demás, por ejemplo, en este sentido, se llegue a ver. Acuérdense, vivimos un proyecto de invisibilidad forzosa, como nos lo dijo Bauman, ¿no? Lo importante es que tú quedes como hipnotizado diciendo qué bonito, pero sin saber a costa de qué. Por ejemplo, ¿sabían a veces que para conseguir una determinada mercancía china, hay mujeres que trabajan 6 meses sin descender de un barco? Sin ver la luz del sol. 6 meses. Y ahí van manufacturando, Llegan y entregan, y van, y salen, y llegan. Y sus familias, y los niños que tuvieron que dejar, ¿dónde están? O muchas veces, por ejemplo, para obtener los diamantes Swarovski y otras, las injusticias que cometen sobre ciertos pobladores, por ejemplo, de África. Sabemos que en Sudáfrica es donde se encuentran supuestamente los mejores diamantes, ¿no? Y, digamos, lo que pueden llegar a destruir en zonas muy concretas y las injusticias que se pueden llegar a cometer. Pero esto lo importante es que no se vea. Y esto es la anulación. Esa es la soledad orgullosa. Por eso les decía, hay una soledad, sí, pero es una soledad orgullosa. El yo puedo solo yo. Es esta soledad orgullosa. Solo yo. Miren, les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que vean cómo cambió la cosa. Antiguamente, antes de la era moderna, ¿qué pasaba con la propiedad o las tierras que una familia poseía? ¿A quién se transmitían? A los descendientes. No, eso ya es moderno. Al primogénito. ¿Por qué? ¿Ven cómo ya son bien modernos? Ya no conseguimos otro esquema, porque es la única manera en la que toda esta propiedad, o sea, el patrimonio, se conserva íntegro. Para la era moderna, dividida, individualizada, ahora lo importante es cada quien lo suyo. Entonces, lo que antes podía ser, por ejemplo, no sé, un terreno de 100 metros, pues ahora ha quedado dividido en un terrenito de 25 metros cada uno, para 4 hijos, por ejemplo. Lo cual nos conduce que hacia el final, ese patrimonio va a terminar, ¿qué? Desapareciendo. Ese es uno de los efectos de la actual individualización. ¿Cuánta gente no hay, incluso hermanos, que se matan o se odian, se desprecian por una herencia? Bueno, todavía ni ¿cómo se puede decir? El efectivo muere y ya están los conflictos. ¿Y a mí qué me va a tocar? ¿Y a mí qué me vas a dar? Y yo me quedo con esto es mío, esto es tuyo, cada quien lo suyo. O sea, literalmente viviendo bajo un trastorno profundo. Esto en los términos de la gracia, o sea, si en términos sociales es tan evidente y tan destructivo, en términos de la gracia es todavía peor. Porque entonces no nos permite aceptar la intervención de Dios en mi vida. Y esa es la santidad. Ya dijimos, ¿quién es el santo? El que permite que Dios intervenga en su vida, el que se abre a Él. La santidad no se gana por esfuerzo propio, La santidad se recibe con humildad y sencillez.
Esa es, digamos, como la cuestión vital, que aquí no podemos de ninguna manera perder de vista. Hoy no entendemos, en pocas palabras, que no soy yo, somos todos. Por eso es tan fundamental recuperar esta dimensión comunitaria de nuestra vida humana. Por eso también es que la Iglesia atraviesa bastantes dificultades al momento de vivir la verdad. Porque vemos que la tendencia es una tendencia divisoria, o sea, es una tendencia dividida, que fomenta la división, donde cada quien debe ver por lo suyo. Restringido, digamos, individualizado, ¿no? O sea, descuartizado. Antes no, se tiene la conciencia de una propiedad comunitaria. Entonces, sabemos que la única manera en la que podemos superar esto es a través de la invocación y la súplica sincera al Señor de que nos saque del error y nos pase o nos lleve de las tinieblas a la luz. O sea, de verdad, invocar la intervención de Dios. De otra manera no se puede. Al menos invocarla o suplicarla. No, pedirle al Señor que me muestre la verdad, que me muestre la luz. Este simple gesto es ya un gesto de humildad. Es reconocer que no soy autosuficiente, que por mi propia cuenta no lo voy a alcanzar, que por mi propia cuenta no lo voy a lograr, y esa intención basta para que el Señor haga grandes milagros. Con eso no se requiere más. Pero mientras sigamos encapsulados o enceguecidos dentro de nosotros, nos estamos literalmente aniquilando día con día, destruyéndonos diariamente. Hoy no entendemos que, vuelvo a repetir, vivimos en una realidad en común y que cuando uno de nosotros falla, muchos otros se van a ver perjudicados. Nuestra responsabilidad es enorme. ¿Y por qué es enorme? Porque el Señor nos ha creado y no nos ha creado de forma mediocre, sino de una forma digna de Él, pues, ¿no? O sea, digamos, en este caso, su imagen y semejanza. Entonces, esta actitud desconectada, disciplinada, correcta, educada, civilizada, en primer lugar, entonces, restringe la intimidad. Y en segundo lugar, nos hace tomar distancia de nuestras poderosas emociones y también de nuestras funciones corporales. Fíjense qué curioso, porque así se produce el aumento del umbral de la escrupulosidad, que de una u otra manera va en relación con el énfasis disciplinado de los modales. Por ejemplo, al hecho de aparecer desnudos frente a los demás, ¿qué nos sucede? ¿Cómo reaccionamos? O al hecho de permitir que otros lo vean a uno realizando funciones corporales. Por ejemplo, si estamos defecando y nos abren la puerta, ¿qué sucede? ¿No? O comiendo del mismo plato. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es nuestra reacción? O tosiendo en la mesa sin taparse la boca, etc. Ya no se diga, por ejemplo, usando la misma servilleta. Ya están las fronteras, ¿no? Y esto nos ha llevado, otra vez ahí se ve como este encapsulamiento, ¿no? Al grado de que se van, digamos, como destacando cada vez más estos detalles de escrupulosidad que relacionamos con la modalidad y que también repercute en la manera en la que reprimimos nuestras emociones, por ejemplo, no llorar en público o no mostrarme débil o qué sé yo, y también el hecho de disciplinar nuestras propias funciones corporales. Eso no entendí lo que es desnudo de funciones corporales. Ajá. O sea, lo que vamos en esta actitud desconectada, levantamos o alzamos fronteras en la cual nuestras emociones deben de quedar limitadas a nuestra interioridad y también limitar nuestra apertura o convivencia con las demás personas. O sea, a partir de esta postura se nos va invitando al aislamiento, a la anulación incluso de este tipo de convivencias. Antiguamente no era así. Por ejemplo, en Roma los baños son públicos. No había baños en casa, o sea, no era como que, incluso hay personas que puede tener cada quien su baño, antes no. Los baños eran públicos, eran zonas abiertas, eran una especie de letrinas donde podía haber un cierto entablado con un hoyo,
¿no? Y una especie también como de apertura abajo. Ahorita les digo para qué era la apertura, pero tú no llegabas, se levantaba la toga, se sentaba y platicabas con los de al lado, ¿no? Ahorita pero es parte de la modernidad. O sea, parte de que no podemos estar abiertos a los demás. Tenemos siempre que estar como alejados, distanciados. Entonces terminaban, llevaban una especie de palo, bueno, los ricos, con una esponja, ¿no? Amarrada con un alambre, y había una canaleta de agua. Entonces se sentaban, remojaban y lo metían, ¿no? Medio enjuagaban y otra vez ahí lo enjuagaban. El problema es si salpicaba, ¿no? Yo creo que y por eso lo hago. ¿Ya ven cómo reaccionan? Ven de antemano cómo ya tenemos trazadas fronteras. O sea, estas fronteras, entiendan que de fondo lo que buscan destacar, y por eso lo enfatizo, es la soledad, el aislamiento, el hecho de que hay fronteras, incluso corporales, de nuestra convivencia o nuestras funciones del cuerpo, que deben estar restringidas, ¿no? Sin acceso, digamos, por parte de los demás. Entonces, fíjense, las restricciones a la intimidad corporal, que comienzan como medidas de respeto a los superiores, se internalizan a título de tabúes que rigen para todos. Antes esto solo se podía presentar en relación a un superior. Me sentiría cohibido ante un superior. Ahora no. Por ejemplo, ahora hemos aprendido a sentir incomodidad ante la exposición corporal e incluso rechazo al contacto. Cuando, por ejemplo, usamos la cuchara o servilleta de otra persona. Por esta soledad orgullosa del yo. Esto nos puede resultar molesto. Supongo que en Líbano, cuando hay una mesa, es una mesa compartida. Bueno, menos supongo que sí, es como... Pues, ¿cómo se llama? Comparte el mismo plato con el pan. Ahí está, ¿no? Hay un plato. Es que esto es muy bueno para que entendamos cómo se ha trazado en base a esta cultura. Hay un plato que es común. Entonces uno puede tomar el pan y agarrar del mismo plato. Pero en nuestro mundo occidental esto no está permitido. Es más, si hay un plato para todos, lo agarraremos con un tenedor, sabiendo que este tenedor es mío. Pero a ver, ¿qué sucede si, por ejemplo, hay un plato de salsa, yo tomo la cuchara, le echo, la chupo y la vuelvo a regresar? No, te mata. Exacto, ¿ya ven? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra disciplinización, o sea, de nuestro rechazo a los demás, de nuestra falta de integración. Esta es parte también de las repercusiones que se han tenido, ¿no? De hecho, fíjense, dice Taylor, aprendimos a considerar que las diversas funciones de nuestro cuerpo, sus fluidos, secreciones y flatulencias, es algo que guardamos para nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué pasa si de repente tenemos una enorme necesidad de liberar una flatulencia? Y estamos en un lugar público, hay más gente. De antemano nos sentimos como que no, o sea, no lo podemos realizar. Pero no es tanto, como a veces nos lo suelen decir, por respeto a los demás, sino que conservamos distancia. Es el hecho de que debe de haber fronteras. En pocas palabras, de que no podemos entrar en una verdadera y plena comunión unos con otros. Eso es lo que hay de fondo. Por eso dice Taylor, ciertamente conservamos una distancia respetuosa que se puede llegar a transformar en una verdadera indiferencia, ¿no? Una distancia respetuosa con los demás. Y nos relacionamos con ellos a través de la voz y el rostro, a través de la vista y el sonido, reservando, fíjense, el contacto corporal para los íntimos o para ciertos momentos permitidos por los rituales. Por ejemplo, los abrazos de felicitación o el apretón de manos. Pero no en todas las circunstancias y tampoco con todas las personas. Con algunas mantendremos más la distancia y en otro dependerá de los rituales de los cuales participemos. Por cierto, hay un libro muy bueno de Richard Sennett, un sociólogo contemporáneo, que se llama Juntos, Rituales del Placer y la Asociación. Y es la manera en la cual hoy hemos ritualizado nuestra propia convivencia.
estableciendo ante todo, por ejemplo, marcadas diferencias o distanciamientos. En árabe está el tú. Tú sí. ¿Hablar de tú? Sí, claro. ¿Sí? Porque en español, por ejemplo, puede significar respeto o al hablar de usted. Sí, pero no lo usamos tú. Directo. Al menos que sea escrito. Ah, ok. Escrito, sí, pero no se usa hablando, no. Pero cuando tú, por ejemplo, le hablas a alguien de usted, ¿no? No hay usted así. Hablando no hay. No hay. Por ejemplo, en castellano lo hay. Sí hay, pero en árabe escrito, no en árabe. No es el oral, solo escrito. Aquí lo hay, incluso en el oral. Y puede usarse básicamente de dos modos. Uno es por respeto y otro es por desprecio. Por ejemplo, si yo veo a una persona desconocida, yo le puedo decir, a ver usted, recoja su basura. Pero es porque le estoy marcando mi distancia, mi falta en este caso de cercanía. De tal manera que entonces lo que nosotros hoy en día en términos modernos podemos entender como respeto, lo que esconde detrás es una distancia. Lo que dijimos es una anulación de las conexiones definitorias de las cuales formamos parte. O sea, en pocas palabras, hoy nos comprendemos a nosotros mismos tan aislados unos de otros que hay manifestaciones naturales que consideramos que ni siquiera podemos exhibir. Por ejemplo, una secreción corporal. ¿Cómo se siente una persona si de repente se le sale un moco de la nariz? Avergonzado, ¿no? Da pena. ¿Por qué? Porque también nuestra interioridad, en este caso, ¿no? la propia interioridad en la que estamos, se ha visto perjudicada, ¿no? Se ha visto, en este caso, ritualizada. Pero este desarrollo, dice, tiene su contraparte. Ahora, la mayor intensidad de las relaciones íntimas que pueden aumentar dentro de la familia entre los amantes es puesta a resguardo del mundo exterior por medio de los nuevos espacios y convenciones de privacidad. Cosa que antes no se daba. Por ejemplo, en la Edad Media, si yo le mando una carta a mi amada, va el mensajero, ¿no? Entonces llegó el mensaje, baja la princesita con toda la familia y esto se lee delante de todos. Hoy en día ustedes no dejan ni revisar su celular. O lo tienen, no, esto es mío, esto es privado, no sé qué, porque hemos diseñado nuevos espacios o convenciones de privacidad. Por ejemplo, si entra una parejita a un hotel, es muy común que una vez que entren y se les tocó ventana y está abierta, ella por lo regular diga, ciérrala, o apaga la luz, o ay, no, es que nos van a ver, ¿no? No, espérate tantito. Por eso en los hoteles de paso han puesto jardineras justo a la entrada, para justificar estos espacios o convenciones, ¿no? Entonces, la dimensión del sentimiento compartido, que es parte de nuestra concepción moderna, desde luego surge en una época en la que el hecho de tener ciertos sentimientos profundos e intensos es considerado como un logro humano fundamental. Por ejemplo, formar un hogar armonioso, tener hijos, etc., ya no son instancias que definen el objetivo del matrimonio, sino que éste encuentra su objetivo principal en una consumación emocional que de hecho se considera hoy en día, época contemporánea, uno de los bienes más importantes. O sea, ya no somos objetivos. Mucha gente anda o se casa porque se siente bien. Y así te lo dicen, es que me la paso bien con ella o con él. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿y qué va a pasar cuando te la pases mal? Divorciar. Porque nos estamos basando en las cuestiones emocionales, hacia lo que les decía, la cuestión subjetiva. ¿Cómo definimos nuestras relaciones humanas? ¿O cómo es que definimos justamente también nuestra convivencia con los demás? Se ha vuelto enteramente subjetiva. ¿No? Hay personas que dicen, por ejemplo, es que ya no siento lo mismo por ti. Pues eso es lo más normal. No tiene nada de extraño. Es que no sé, ya no es lo mismo. Obvio, o sea, ¿qué esperabas? Es como un refresco abierto, se le va el gas, ¿no? Ya no es lo mismo, es otro tipo de bebida. Y ahí es donde uno tiene que aprender a crecer. Es donde uno tiene que aprender la exigencia concreta de la vida.
para esas circunstancias. Pero si lo basamos en emociones, entonces empiezan los noviazgos porque se la pasaron muy bien. ¿Y cómo no se le iban a pasar muy bien si estaban en un antro bajo los efectos del alcohol o algunas otras sustancias, luces hipnotizadoras, vestidos artificialmente dados, provocativos, lociones llamativas, etcétera? Pero al otro día que la ves acabado o acabada de despertar, ni sin lavarse ni los dientes, todavía con el cilantro de los tacos al pastor, etcétera, ahí es otra cosa. Se sienten bien, están juntos, se sienten mal, se mandan al carajo. Es parte también de nuestra problemática para la convivencia, o sea, para la comunión. ¿Qué decía San Pablo? Tolérense los unos a los otros. Nunca dijo, mándense al carajo los unos a los otros. ¿Te sientes mal? Córrelo. No, tolérense unos a otros. Bueno, voy a esperar porque ya quiero acabar, porque nos faltan 4 diapositivas, ¿no?, para avanzar. Entonces, de hecho, dice Taylor, nos relacionamos incluso con el mundo como seres más incorpóreos que nuestros antepasados, lo cual quiere decir que el centro de gravedad de la persona que somos se ha desplazado o alejado del cuerpo. Y esto es vital. Antes, fíjense, en relación con los difuntos, por ejemplo, lo importante era ir al panteón y rezar, poner flores, limpiar ese lugar, etc. Ahora, nuestra forma incorpórea de relación se contenta con mantener un recuerdo del difunto lo más vivo y duradero posible. Ya no vamos al panteón, al grado de que hay personas que dicen, no, es que mientras tú no te olvides de él, él sigue vivo y no sé qué tanto, entonces depende de ti, ¿no? Pero ya no tenemos esta relación corpórea, ¿no? Dice incluso, por no hablar de la comunicación entre personas tan distante de hoy en día. Antes te iba a visitar, ahora te mando un mensaje o te llamo por teléfono y listo. Sí lo hago. Nada más. Hoy nos hemos vuelto bien incorpóreos, al grado de que, por ejemplo, ya hay sexo virtual. ¿Ya? O sea, la anulación del contacto corporal, el contacto físico. O sea, también hay una anulación del cuerpo. ¿Por qué? Porque es a través del cuerpo donde podemos adquirir este contacto, esta cercanía. ¿Cómo mandas un abrazo? A través de un mensaje, de un WhatsApp. ¿Qué es eso? Seamos sinceros. Por eso hoy uno de los recursos que tuvieron que emplear fue los emoticones, ¿no? Las caritas, los gestos, para más o menos dar una cierta idea, ¿no?, de lo que se estaba realizando, nada más. Pero no era, digamos, ni lo concreto ni lo más particular, ¿no?, ni lo más fundamental. Dice, esto permite, según la concepción moderna, ejercer un autocontrol desapasionado, o sea, una distancia racional, en tanto proyección hacia los demás. Por eso, la persona que viola el tabú es tan perturbadora, porque no solo se pone en ridículo, sino que también subvierte la disciplina comúnmente mantenida y aceptada. Esto es lo importante. O sea, aquí vemos que de fondo estas restricciones o esta anulación esconde también una disciplina. Cuando esta disciplina no se cumple, entonces es, digamos, como puesta, dice Taylor, no solo en ridículo, sino que además se expone a la exclusión. Se han roto con las reglas del juego. Y lo podemos hacer a través de comentarios bien comunes. Por ejemplo, decirle a alguien que es un puerco, o un cerdo, o un maleducado, o un asqueroso, o simple y sencillamente diciéndole, lárgate de aquí, o vete de aquí, o sácate de aquí. ¿No? Aquí, digamos, parte de esta disciplina. Entonces dice Taylor que así se fue tomando distancia de todo un conjunto de emociones poderosas como la furia, la fascinación por la violencia y por el deseo sexual, y la fascinación por los procesos y las excreciones corporales. Hoy no queremos saber nada de eso. Antes se daban. ¿Por qué acudía la gente a las decapitaciones en guillotina, por ejemplo? Hoy para nosotros nos resulta así, no, pero ni aceptable, o sea, ni en pintura. Es más, si vamos en la carretera y vemos a un animal atropellado, no, o sea, nada de esto, ¿no? De antemano ya no. Dice, nuestros antepasados, por ejemplo, se permitían el acceso a la furia, se relacionaban más francamente con la violencia,
Se agolpaban y reunían para presenciar crueles escenas de castigos infligidas tanto a seres humanos como a animales, todo lo cual suele horrorizarnos hoy en día, por ejemplo a través de la fiesta brava o de los toros. Lo vemos como algo inaceptable, intolerable, porque no entra, digamos, no puede expresarse como algo que subvierta o que ponga en entredicho la disciplina moderna, ¿no? Entonces, estas cosas, así como la intimidad corporal, han quedado suprimidas. Pues suponemos, por un lado, que debido a nuestro avance racional, nos controlamos mejor. Y de hecho, no solo consideramos que nos controlamos mejor, además, exigimos que eso hagan los demás. Es justo lo que exigimos a los demás. Que porque nosotros lo hacemos, todos lo tienen que hacer. Por eso, si lo ves, por ejemplo, una persona que defienda a los homosexuales, no aceptará que tú no. ¿No? O sea, digamos, exigirá, según nuestro crecimiento racional, que todos lo tenemos que realizar. Pero también hemos aprendido a sofocar, reprimir nuestros sentimientos de ira, lujuria y resentimiento. Los reprimimos. De hecho, dice, solamente nos permitimos disfrutar de la violencia, la lujuria y el resentimiento cuando la irrealizamos. ¿Qué quiere decir? Que en pocas palabras, ¿en qué hemos terminado? En una irrealidad, dice Taylor. Es decir, cuando accedemos a ello a través de la ficción o por medio de las múltiples apariciones televisivas. Así nuestro desenfreno y desorden, lo mismo que la pantalla de televisión, se mantienen a distancia. Hoy por eso, por ejemplo, nos gustan o nos pueden seducir tanto los programas violentos. Porque es la manera en la que yo puedo identificarme en esa situación, pero sin intervenir directamente. Por eso no es casual que, por ejemplo, la pornografía se vea especialmente de noche. Dependiendo de la zona o el horario mundial, pero sea nocturna, ¿no? Y dice, y añadimos o apelamos al sentimiento de deshonra o humillación que trae consigo el desenfreno, precisamente para no quebrantar la dignidad del control racional que debemos asumir y mantener. Si una persona, o sea, por ejemplo, muy sencillo, si vemos a una persona en la calle que tiene un cachorrito French Poodle chiquitito y de repente lo patea, lo van a linchar. Pero si patea a otra persona, le van a tomar video y lo van a subir a YouTube. O sea, es lo que quiero que entiendan. Ahora, en base a que nos movemos, ¿no? O sea, es parte de lo que esperamos, o sea, del control que se espera de nosotros, lo que hemos dicho, la disciplina, ¿no? Entonces dice Taylor que vemos que esta civilización avanzó elevando el umbral de la escrupulosidad o repulsión por la intimidad corporal, el deseo sexual en bruto y la violencia. Por eso la delicadeza, la Feingefühl, se ha convertido en una virtud cardinal de la sociedad correcta, lo cual a su vez impuso el aceptar todo tipo de comportamiento que despierte rechazo, suscitando repulsión o el sentirnos terriblemente avergonzados. Si no formamos parte de esta disciplina, eso es lo que vamos a afrontar. En cierta forma, la civilización, dice Taylor, consiste en sentir vergüenza en los lugares apropiados. A eso se nos acostumbró. Sabemos ya de antemano que hay cosas que no se deben hacer. ¿Qué quiere decir? Que también nuestra cultura es una cultura que busca imponer continuamente la vergüenza. Porque se supone que somos autosuficientes. Dice, una vergüenza basada en las barreras civilizadas contra los deseos físicos potentes y la fascinación por lo corporal, o sea, en nombre de la gente racional alejado de las zonas del desenfreno, o sea, en nombre del sujeto cartesiano. Y es con lo que habíamos empezado, ¿no? Hoy tal parece que cada uno de nosotros es un agente racional que justo por ser racional no puede sentirse cercano o atraído por las zonas del desenfreno. No es lo que nuestra civilización espera que hagamos, espera de nosotros. Entonces dice, fuera de los estrechos y restringidos círculos de la intimidad, se nos educa, se nos domestica, para que nos relacionemos con los demás
como sujetos dignificados que ejercemos un control racional cuyas relaciones definitorias ya no son íntimas y que en realidad nos preparan eventualmente para trascender por completo estas relaciones. No es sorprendente, pues, que los hombres formados bajo esta disciplina caigan fácilmente en ideologías marcadas por el atomismo, llegando incluso a suponer que hemos crecido como hongos en la tierra, o sea, aislados e individualmente autosuficientes. Este era parte justamente del proyecto cartesiano. Y hay que tomarlo en cuenta porque es este aislamiento, este afán de autorrealización, esta disciplina de distanciamiento, el que nos ha imposibilitado bastante para poder experimentar la cercanía de Dios. A través incluso, por ejemplo, de una realidad corporal, ¿no? A través como puede ser la comunión o un gesto de ternura. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.